Centro Fe Victoriosa, una iglesia, un propósito. Te esperan los pastores Randy y Verónica Garza. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy buenos días en esta hermosa mañana. Tengan todos ustedes, todos los radioescuchas de Estéreo Unción, 93.7 FM es la estación que usted está sintonizando. Le damos la bienvenida a su programa Mujeres Victoriosas, como cada miércoles a las 10 de la mañana. Les saludamos con mucho cariño desde la ciudad de Laredo, Texas, hasta donde alcance la señal de Estéreo Unción. Voy a pedir que nos saluden en esta hermosa hora. Buenos días, hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas, Mujeres Victoriosas. Así es, una vez más, como todas, agradecida con el Señor porque nos permite un día más. Voy a pedir a nuestra hermana Claudia que nos dirijan en una oración en este momento y que pongamos este programa en las manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, venimos ante tu presencia por Cristo Jesús y por la obra que Él hizo en esa cruz del Calvario, donde llevó nuestros pecados y nos sanó, recibió toda enfermedad en su cuerpo y nos dio justicia, nos dio la oportunidad de ser limpios, lavados, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y maravilloso Dios no quedó muerto, resucitó al tercer día y nosotros vivimos porque Él vive. Nos estamos juntos, Señor, porque queremos que tú nos toques. Queremos que tú recibas nuestra alabanza y nuestra oración. Queremos que tú nos llenes de tu presencia hasta que nuestra copa esté rebosando. Sea tu nombre exaltado en todo lugar, alrededor del mundo. En el nombre poderoso y majestuoso de tu Hijo Cristo Jesús lo declaramos hecho. Amén. 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 Aleluya. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando del libro de Hechos capítulo 16, de Pablo y Silas en la cárcel. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a hablar en este momento. Pon atento tu oído a lo que el Señor quiere hablarte. Amén. Hay algo muy tremendo en esta historia que a mí me llamó mucho la atención, porque Pablo y Silas, estando en una ciudad y siendo arrestados por causa de predicar el evangelio, ellos fueron arrestados, golpeados, azotados, encadenados, lo peor que usted puede ver en una persona. Pero me llamaba mucho la atención en ellos, que ellos estaban alabando y adorando a Dios en su peor momento. Amén, amén. En su momento más oscuro de la noche. Así es. Porque a la medianoche es la hora que dicen que es la oscuridad más fuerte de la noche. Entonces ellos estaban pasando por una medianoche. Quizás tú en esta mañana estás pasando por una medianoche en tu tiempo más oscuro. Quizás en tu matrimonio, tus hijos, tu salud, no sé cuál sea tu situación. Pero el Señor se va a mover y manifestar en tu vida. Amén. Miren lo que dice en el versículo 22. Hermana Claudia, ¿nos puede leer el versículo 22? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Amén, amén. ¿Y por qué comenzó todo esto? Dice la palabra del Señor que Pablo y Silas estaban predicando, llevando la palabra del Señor, liberando a las personas. Y en una ocasión, cuando llegan a esta ciudad, la Biblia dice que ellos iban a la oración cada mañana, varios días iban a la oración. Y una muchacha que tenía espíritu de adivinación, cada mañana, cada día que ellos iban a la oración, ella los seguía. Y comenzaba a dar voces y a decir: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos predican las buenas nuevas. Ellos son. Y cada día ella venía y se los topaba y decía lo mismo. Hasta que Pablo una mañana se cansó y le dijo al espíritu que saliera fuera de ella y fue liberada. Pablo no estaba molesto por la muchacha, estaba molesto por ese espíritu que tenía atada esa muchacha por años, porque ella era usada para adivinar y darle ganancia a sus amos.
Entonces, estas personas, estos amos, van y se van contra Pablo, se van contra Silas, y es cuando vienen y los golpean, los azotan, y dice la palabra del Señor que los meten al calabozo de más adentro, por decir en este tiempo, a la cárcel de máxima seguridad. Allí es donde estaba Pablo y Silas. La semana pasada explicábamos cómo estaban ellos dentro de esa cárcel. La Biblia dice que aparte de que dice que les quitaron sus ropas, estaban desnudos, hermanos. Les azotaron y no eran con cualquier vara. En ese tiempo, cuando azotaban a las personas, los azotaban con unos, ¿qué se puede decir? Como tipo chicote, ¿verdad? Pero eso tenía picos. Tenía picos. ¿Por qué? Para lastimar más. Pero qué forma tan violenta. Por esta causa, por predicar la palabra del Señor, ellos estaban pasando por esta situación. Y dice la palabra del Señor que los metieron aparte, heridos como estaban, a la cárcel de más adentro, de máxima seguridad, como si ellos se fueran a escapar, ¿verdad? Aparte de eso, dice la Biblia que sus pies los aseguraron en un cepo. El cepo era algo, una madera con fierro, donde los pies estaban asegurados. Estaban amarrados. Aparte de eso, ellos estaban encadenados. ¿Se imagina? Pero no solamente eso. Ellos estaban en una posición, cuando ponían los pies en el cepo, estaban en una posición como tipo agachados y estaban aparte encadenados. Yo he escuchado, ¿verdad?, que en ese tiempo, en esa cárcel, porque eso es algo cerca del mar, y dicen que en esa cárcel, para las personas, para tenerles más castigo, en ese tiempo, durante la noche, subía la marea del agua y llegaba hasta esa cárcel. Y cuando subía la marea, el agua les llegaba como tipo al cuello, para que ellos muy apenas pudieran respirar. O sea, era una tortura. Imagínense todo lo que el enemigo estaba haciendo detrás de todo esto. Nosotros tenemos que ver que cuando pasamos por situaciones difíciles, adversas, ¿quién es nuestro enemigo? ¿De dónde viene todo esto? Pablo y Silas no estaban haciendo nada malo. Ellos estaban predicando la palabra del Señor. Muchas veces nos podemos ver en situaciones y dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? ¿Se acuerda de Job? Cuando este hombre recto delante del Señor, que amaba a Dios, que temía a Dios, y le vino todas esas cosas malas a su vida, y sus amigos, se supone amigos, le decía, pues, algo ha de estar mal en tu vida. Algo ha de estar mal en tu vida. ¿Por qué? Cuando pasamos por pruebas, relacionan eso a que algo está mal en nuestras vidas. Miren la vida de Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo se va en esa barca, va con personas que van encarceladas y él va entre ellos y se topan con una tormenta en medio del mar y parece como si todos se van a hundir, parece como si van a perecer? Y el Señor le habla a Pablo y le dice, nadie va a perecer, nadie, nada más el barco, las cosas materiales se van a perder, pero ustedes no les va a pasar nada, Pablo. El Señor siempre promete estar con nosotros en medio de la medianoche, como dice la palabra del Señor, en medio de las circunstancias más difíciles. El Señor siempre va, mire, yo me puedo imaginar a Pablo y a todas esas personas adentro de la barca en medio de la noche por días, porque dice la Biblia que fueron muchos días, en una tormenta, en medio del mar, y parece que no podían llegar. Remaban, parece, contra la corriente. ¿Cuántos nos hemos sentido nosotros que remamos en contra de la corriente? Parece como si no puedes avanzar. Estás remando y sigues en lo mismo. Y Pablo y Silas estaban en medio a esa medianoche. Dice la palabra del Señor en el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Cuando nosotros pasamos nuestras medianoches, cuando nosotros pasamos por circunstancias, ¿qué es lo que hacemos? Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que tú haces? ¿Te pones a quejarte o comienzas a adorar al Señor? Pablo y Silas estaban adorando y estaban cantando al Señor. Y dice la Biblia que los presos los oían, los inconversos, tu familia,
lo que Así es, personas que eso están es a tu cierto. alrededor están mirando y están observando Así es. nuestra actitud en Amén, medio de la amén, medianoche. Amén. Mi hermana Claudia. Se me hace tan bonito que empieza este capítulo donde el Espíritu Santo está guiando a estos dos hombres. Amén. Están tan llenos del Espíritu Aleluya. Santo que el Espíritu Santo les está diciendo, no vayas a este lugar. Les prohibió 2 lugares donde no fueran. Amén. Dios tenía un plan. Amén. Amén. Porque al momento que, aunque sus 2 siervos estaban sufriendo y empezaron a alabar y adorar al Señor, dice la palabra de Dios que mandó un terremoto Ujú. Amén. y que despertó el carcelero, Aleluya. Amén. ese guardia, Así es. y sacó su espada y se quiso suicidar. Ujú. Amén. Y estos hombres tan llenos del amor de Dios, no pensaban en su situación, pensaron en esa alma. Amén. Y le Amén. dijeron, no te quites la vida. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor el día de hoy. Amén. Tal vez el enemigo te ha avergonzado públicamente Así es. cuando Así les es. quitaron esas ropas. Amén. Tal vez te ha golpeado la vida, Aleluya. como ellos han recibido esos golpes. Así es. Tal vez tú estás aislado en lo más profundo de esa cárcel. Así es. El enemigo te tiene aislada o aislado. Tal vez tú estás en la oscuridad, porque cuando despertó, ese guardia pidió la luz. Amén. Y la luz de la gloria de Dios Aleluya. consumió esa Amén. oscuridad. Amén. Y tal vez tú estás en esta situación. Aleluya. Amén. Pero Dios está aquí hoy para decirte que Él te ama, Aleluya. que Él está contigo Así y Él es. libera. Amén. No solamente vino por ese hombre Amén. y su casa, porque Él y su casa fueron salvos. Amén. También vino para aquellos que estaban escuchando. Porque cuando esas cadenas que se quebraron y esas puertas se abrieron, ni uno huyó. Ni uno yo. Amén. Como dice el pastor, Se quedaron. estaban pensando, esto se está poniendo bueno. Amén. Esto me está gustando. Nadie huyó. Aleluya. La presencia del Dios viviente estaba allí Gracias, y ellos amén. querían más. Amén. Amén. Gloria a su nombre. Aún esa joven por la cual ellos estaban encarcelados, ella fue liberada. Amén. Y esa Amén. misma palabra que el enemigo estaba usando para perturbar, Así es. siervos del Dios Altísimo han venido a traer salvación. Las buenas nuevas. Amén. Fue exactamente lo que hicieron. Sí. Trajeron salvación. Amén. Amén. Y quiso perturbar la oración, pero en esa situación, la palabra de Dios dice, oraban Amén. y cantaban alabanzas. Amén. So, no se pudo hacer el enemigo fuera, Aleluya. porque estaban tan llenos de su Dios y su presencia. Así es, mi Aleluya. hermana Claudia. Aleluya. Y es cierto, versículos antes, dice la Biblia que 2 veces el Espíritu Santo les prohibió que fueran a tal ciudad. Y yo me preguntaba cuando yo leía esto, ¿por qué los guió para allá? ¿Verdad? Como parece como si, ¿por qué me estás guiando a lo malo? Ajá. Sí. Pero en realidad iban a un propósito poderoso, divino, que hasta el día de hoy esta palabra a nosotros nos está llegando, Así es, porque amén. ellos fueron obedientes al Espíritu Santo. Y algo y eso es lo que en esta mañana, cuando yo leía estos versículos, me llamaba la atención cómo ellos estaban adorando, como dice la hermana Claudia, Así es. adorando, orando y cantando himnos al Señor, pero ellos estaban cantando y orando en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que ellos, estando en la posición que estaban, en las medianoches, como nombraba nuestra hermana, en la situación en la que estés pasando, ellos podían adorar? Qué difícil es adorar, hermanos, cuando estamos pasando por algo bien difícil. Así Es difícil, hermanas. No es fácil. Usted piensa que quizás los pastores dicen, no, pues como, en verdad la gente Sí, tiene sí, es ese cierto. concepto de que si no ellos les están pasa más nada. cerca de Sí. Dios y pues no, pienso que no tienen tantas fallas, no, digo, tantos Problemas o situaciones. problemas, circunstancias, pruebas. Sí, yo pensaba eso antes. Ajá. Y créame que se vienen bien fuertes.
En una ocasión una pastora me dijo, es triste, no debe de ser así, pero a veces las pastoras luchamos solas. Y no debe de ser así, ¿verdad? Porque vienen pruebas muy fuertes, difíciles, y en esas medianoches nos ha tocado levantar manos. Pero no es un cántico de aquí para afuera. Pablo no estaba cantando y orando nada más de labios para afuera. Ellos estaban adorando en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que ellos podían hacer eso en esa situación? Póngase a pensar. Miren la situación como se la describimos hace un momento. Ellos estaban azotados, estaban, me imagino yo, ensangrados, adoloridos, quizás hinchados. No solamente aquí afuera, adentro de su cuerpo. En ese cepo, encadenados, agachados en esa posición. ¡Qué difícil! El enemigo viene y te golpea con tus pruebas, hermano, que ahorita estás escuchando. Quizás es tu situación económica. Y no miras la entrada, no hay trabajo. Dices, ¿cómo le voy a hacer? Me siento desesperado. ¿Cómo voy a pagar esto que necesito que pagar? Y yo sé que hay hombres que escuchan este programa y los hombres llevan más la carga de la casa, ¿verdad? Y si eres una mujer soltera, tú llevas esa carga de tu casa y dices, ¿cómo le voy a hacer? Mis hijos se han desviado, mira cómo están. Quizás te estás bien preocupada. Hay mamás que cargamos con esas cargas a veces y dices, mira, encontré esto a mi hijo y estoy bien preocupada y parece que te ha venido a azotar esa situación. Quizás te encuentras en depresión y no puedes salir de esa situación y te ha venido a golpear y azotar. Me llama mucho la atención que como el Espíritu Santo los estaba guiando, pero ellos estaban siendo bien sensibles al Espíritu Santo, porque cuando les dijo, no vayan acá, ellos se detuvieron. Y cuando les dijo, no vayan acá, tampoco a esta ciudad, se detuvieron. Pero acá sí vayan, sin saber lo que les esperaba, ¿verdad? Mas, sin embargo, mire, por un alma, no solamente fue un alma, pero comenzaron con esa muchacha, quien fue libre. Cuando Pablo se voltea y reprende ese espíritu de adivinación, esa mujer fue libre. Y ella estaba siendo usada por el enemigo. Lo estaban usando para sacar ganancia, para sacar beneficio. Y esa fue la razón que el enemigo se enojó. Mire, cuando uno hace algo para el Señor, cuando uno hace algo para Dios, el enemigo se va a levantar. Y se va a levantar fuerte. Pero mayor es el que está en nosotras que aquel que está en el mundo. Díganlo otra vez. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Amén. Porque ese es el Cristo, el Señor, que Pablo y Silas servían. Amén, hermana. Me gusta aquí donde dice, los cimientos de la cárcel se sacudían. Aleluya, amén. Se sacudían. Si en tu vida ahorita sientes que se está sacudiendo los cimientos de tu vida, estás pensando qué está pasando, ya no sé qué creer, yo pensaba que esto era el propósito de mi vida, me siento perdida, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está sucediendo? Y te sientes como que no tienes control de tu vida para nada. Él te está hablando. Aleluya. Quiere que lo veas a Él. Quiere que lo veas a Él. Y Él tiene un plan. Amén. Y si tú le entregas tu corazón, lo ves a Él, Aleluya. platicas con Él, le cantas a Él, le das gracias. Aquí como dice, al instante se abrieron todas las puertas. Aleluya. Al instante el Señor viene y cambia tu vida. Al instante no vas a saber cómo pasó, todo va a pasar muy rápido. Y el Señor te va a cambiar de adentro, te va a liberar. Ok, quiero compartir algo. Mi niña hace unos días se me puso malita, pero gracias a Dios se le pasó. Fue algo así de alergias y así. Ella está bien. Pero aún chiquita, a ella le entró mucho miedo. Que todos conocemos el miedo. Es una emoción del cuerpo. Sí. Somos humanos. Ella está chiquita, ella no sabe cómo renovar su mente, como la Biblia nos dice, ¿verdad? Ahí es donde cae esa responsabilidad en mí como su mamá, ser ese ejemplo para ella. Entonces uno como mami se mortifica y fácil es caernos y también llorar con ellas, pero dije, no, Señor, tu Amén. palabra dice que te dé gracias en todo, en todo oración, momento. cuando platique contigo a cada momento, decir gracias porque yo sé que tú ya la sanaste, porque tú eres bueno, Amén. porque esto va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice, hermanas? Me hinqué enseguida de la cama de mi hija y empecé a cantarle al Señor Gloria a Dios. con todo mi corazón y le canté a mi hija. Amén. Ella escuchó la canción
y la empecé a orar, empecé a orar en espíritu. Gloria al Señor. Y empecé a darle gracias por todo. Le di todo mi corazón en ese momento. Mi niña se quedó bien dormidita y se le pasó ese miedo el miedo de ella era tan fuerte que ella estaba temblando y sentía que quería vomitarse, y es porque es cuando el miedo nos controla la mente, nos controla el cuerpo y te hace mal tu soul, ¿verdad? Sí. Tu alma, tu alma es nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, por eso la palabra nos dice renovar nuestra mente todos los días con la verdad, que es la palabra del Señor. Porque es ahí donde vas cambiando. Aleluya. El Espíritu Santo te va cambiando. Así es. La palabra del Señor está viva. Amén. El Espíritu Santo está aquí. Jesús está vivo. Amén. Ok, entonces, ahora yo estoy aprendiendo, gracias al Señor, el Espíritu Santo y en la iglesia con los pastores y todo esto que estoy aprendiendo ahora, yo pude como madre hacer un bien para mi hija. Amén. Amén. Un bien, y no gritarle, no mortificarme, no, sino ponerme fuerte como una guerrera de Dios, porque el Señor me la dio a mí, es mi hija y me hizo madre de ella por una razón, y yo sé que el Señor la va a usar a ella tremendamente. Amén. Yo sé que ella le va a servir, desde ahorita ya está en el corazoncito de ella. Sí, así es. Y gracias a Dios ya está mejor. La niña se fue a la escuela hoy y yo sé, ya declaré en la mañana que le va a ir muy bien en el día de hoy. Pero estuve cantando y orando, que fue lo que hicieron nuestros hermanos, ¿verdad? Sí, así Pero, es. hermana, si te pones a pensar, ¿cuándo pasó? Eso. Cuando venciste. Sí, desde el viernes. Desde el viernes, el día de la reunión, la niña estaba mal. Así es. Para que no fuera. Y ese día, hermanas, cuando fui, recibí una palabra hermosa. Amén. Hermosa, no una palabra así de mi futuro. O sea, no. Señor, sí. Y yo dije, imagínate si no hubiera venido. Amén. Sí. Amén. Lo que pero el enemigo se levantó. ¿Y donde nomás nos duele? En los como hijos, ¿verdad? Mami, pero mira, ahí venciste. Así es, amén, aleluya. Así es. Así es. Y muchas veces se levanta la prueba en medio con los hijos. Sí. Es donde el enemigo viene y dice, por aquí le voy a dar. Pero mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, hermana Elma. Yo recuerdo antes de conocer del Señor, de su palabra, siempre que estábamos en una situación, siempre pregunta uno, ay, Señor, ¿por qué yo? ¿O por qué a mí? Sí. ¿Y por qué esto? Y como decía así, ¿por qué el otro? Porque así no conoce uno que ahora ya entiendo que Dios permite, ¿verdad? Sí, no es el deseo del Señor cosas malas para sus hijos, para nadie, pero son situaciones que nos pasan a todos, ¿verdad? Sí. Como seres humanos, otras muchas veces resultados de nuestras decisiones, ¿verdad? Sí. Consecuencias de nuestras decisiones. Y muchas veces son procesos que el Señor permite, porque ahí pasando ese proceso, al final, nos levantamos más y podemos ser testimonio o decirle a alguien más, mira, a mí me pasó y yo hice esto, ¿verdad? Eso es de bendición. También me llamó a mí mucho la atención esa cómo Pablo no veía y el carcelero tampoco no veía, ¿verdad? Pero cómo él vio para poder decirle antes de que se quite la vida. Porque el Señor siempre está al pendiente, siempre está atento de sus hijos. Y quiero compartirles algo. Hace muchos años, ya más de 15 años, nosotros decidimos movernos de aquí de Laredo. Le ofrecieron a mi esposo un trabajo en Colorado, pues decidimos movernos. Pues íbamos nosotros, toda mi familia, en un carro, pues se suponía que él llegaba a trabajar y llevamos dinero por un tiempo, dijimos, porque cualquier circunstancia, ¿dónde te vas a quedar? Que ellos nos habían ofrecido todo, ¿verdad? El lugar donde quedarte, casi llegando ese día a trabajar, pero como quiera uno siempre tiene que llevar algo, ¿verdad? Preparado. Bueno, por una cosa y otra, el enemigo, el carro se descompuso, un montón de situaciones que se nos hizo eterno, casi no llegábamos, total llegamos, la persona con la que teníamos el contacto nunca nos contestó ese día y llegamos casi sin un peso a ese lugar. Buscamos un lugar donde pararnos porque no conocíamos a nadie. Y nos pusimos en ese lugar, los niños pues preguntando, ¿verdad? ¿Qué íbamos a hacer o qué? Pues, ¿qué vamos a hacer, mamá? Decía, ¿verdad? Pues ahorita aquí vamos a esperar, le decía mi esposo. Pues él y yo nos pusimos a orar, ¿verdad? Todavía no habíamos venido todavía a los pies del Señor, pero sabemos que el Espíritu Santo ahí está, ¿verdad? Y cuando tú lo buscas de todo tu corazón y en esa necesidad, sabemos que siempre Él responde. Bueno, pues nos pusimos él y yo a pedirle, Señor, pues tú tienes que ver, oramos antes de irnos, aún sin conocer, como te digo, tener una relación, haber tenido un encuentro, pero le pedimos si es tu voluntad ir y esto, bueno,
estando ahí en un rato, bueno, Dios siempre tiene sus ángeles y como dices, al instante Dios siempre responde. Aleluya. Gloria a Dios. En ese lugar que nos paramos era como un molecito, como que había oficinas en los negocios así, y sale una muchacha y nos dice qué se nos ofrecía, y pues nosotros nos dijeron, nos van a decir que nos muevamos, ¿verdad? No pensábamos quedarnos a dormir ahí, pero estábamos viendo qué hacer. Les dijimos que veníamos de Texas y dijo, permítame tantito. Se va ella y luego ya viene con bolsa de chocolates y jugos y galletas para los niños. Hasta nos trajo unas cobijas nuevas y nos dice, mira, nosotros pertenecemos a una iglesia, dice, y nosotros siempre tenemos un fondo, hijo, para cuando hay en verdad una necesidad. Bueno, gloria a Dios, como decimos, nuestro Padre misericordioso nos da el sobre y eran 800 y tantos dólares, ¿me entiendes? Así es que nos dice, mira, nos dice, aquí está ese hotel, porque nosotros no conocíamos, váyanse por aquí, por allá, ahí está ese hotel, y nos dio su tarjeta. Si al caso no contactan a esta persona mañana, pues me pueden hablar y nosotros podemos ver para que consigan trabajo. Pero exactamente, Dios, así como estamos diciendo a ellos, los llevó por aquí, por allá, y nos llevó exactamente, porque era de noche y eran como las 9 pasadas de la noche, o sea, no era que estuviera, dijo, y ella dijo, siempre nos vamos temprano y hoy tuvimos algo que hacer y aquí estábamos todos. Qué tremendo. Y sí, ella le dijo y les dijo, y salieron varias personas, como 3 personas, nos saludaron, nos bendijeron, nos dieron su bendición, y pues bueno, para la honra y gloria, es un testimonio hermoso de cuando clamamos al Señor, Él siempre está ahí, y si no en ese momento el Señor te responde, te va a dar las fuerzas para que sigas y para que venzas esa situación. Esas situaciones para poder verlo a Él. Exacto. No vernos a nosotros ni depender en nosotros no con tus mismos. fuerzas, no con tus recursos, no con tus Eso contactos, yo lo he aprendido. no con nada. Amén. Sí. Qué hermoso es como dice la hermana, que no contactaste a nadie, sino que el Rey de Reyes, amén, el Rey de Reyes, Señor de señores, Él se contacta con las conexiones divinas. Yo siempre oro por eso, Señor, conéctanos con las conexiones divinas. Y lo agarro de José. Porque José, para salir de la cárcel, Dios lo conectó con conexiones divinas. Amén. Así que tú estás escuchando esta palabra que te va a hacer. Amén. Que si de todo lo que estamos hablando captas esto, Señor, te pido que tú me conectes con las conexiones divinas que tienes para mí, en mi negocio, en mis familias. Conecta a mis hijos con las conexiones divinas, con sus amistades correctas, Señor. Así, uno tiene que estar orando. Bueno, regresando al tema. Pablo y Silas estaban adorando y glorificando al Señor. Amén. Él siempre mueve la situación cuando menos lo esperamos, como el testimonio de nuestra hermana Elma, como menos lo esperamos. Pero ¿cómo sucede esto? Me llama mucho la atención de Pablo y Silas, porque ellos estaban adorando al Señor aquí, de adentro, lo más profundo de su corazón. Y el Señor escuchó esa alabanza, hermanos, para que el Señor viniera y moviera la cárcel tremendamente. Era porque alguien estaba adorando. ¿Cómo sucede eso? Cuando nosotros tenemos una relación tan íntima con Dios, cuando nosotros le llegamos a conocer como ese Padre Celestial que nos ama, que le llegamos a conocer tan de cerca, ellos tenían una relación tan cerca porque miren, ellos escucharon la voz del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es posible escuchar la voz del Espíritu Santo? Cuando tú estás en comunión con el Padre, cuando tú estás en su presencia. Y si en esta mañana tú dices, yo me he alejado de la presencia de Dios, no he estado escuchando realmente al Señor, tengo que tomar decisiones importantes en mi vida y no estoy escuchando si los voy a hacer bien, si está bien este paso que voy a dar, lo más importante, hermano que me oyes, es estar en la presencia del Señor, tener esta relación tan íntima como Pablo y Silas lo tenían. Miren lo que dice el libro de los Salmos, capítulo 27, en el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Oh, aleluya, aleluya. Una cosa le he pedido al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Quiere decir, quiero estar en la presencia del Señor cada día, hermano. ¿Cómo viene nuestra victoria? ¿Cuál era la clave de Pablo y Silas?
cómo es que ellos vencieron, cómo ellos tocaron el corazón de Dios, como la mujer del flujo de sangre que tocó el borde del manto de Jesús, cómo ellos movieron el corazón del Señor por su fe, por su adoración, por su comunión que siempre estaban teniendo con Dios, porque todo el tiempo tenían una relación con el Espíritu Santo. Ellos estaban hablando con el Señor en todo momento. Y en esta mañana queremos motivarte a que tú busques más del Señor, te conectes con el Padre, que comiences a buscar más del Espíritu Santo. Mire, dice la Biblia, no sé si era el versículo 26 en el libro de Hechos, 16, 26. Vino un de repente a sus vidas. El 26. De repente de Dios. Léamelo tantito, por favor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la Aleluya. cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de Santo. todos se soltaron. Santo es el Señor. Amén. Un de repente a nuestra vida. Decláralo en esta mañana. Amén. Que viene un de repente Amén, a tu aleluya. vida. Tus hijos, hermanos, el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tienes promesa para tus hijos. Tienes promesa para tu esposo, para que venga el Señor. Hay promesa en esta mañana. Amén. Dice la Biblia que Él suplirá todas nuestras necesidades Así es. conforme a sus riquezas en gloria. Tienes promesa para el Señor en esta mañana. Que la enfermedad, dice la Biblia en Salmo 91:1, que nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Ninguna plaga puede tocar tu Amén. morada. ¿Cuál es el área que tú estás pasando tu medianoche? En esta mañana el Señor quiere mover esos cimientos, quiere abrir esas cárceles y que ese de repente venga a tu vida en este Gloria día. a Dios. No te desanimes, no te desesperes. Mientras tú te mantengas en el Señor, Dios está en control. Qué bonito Amén, es, aleluya. hermanos. Qué bonito es cuando alguien nos dice, Dios está en control. Parece como si fuera una palabra tan simple. Pero a veces una persona está esperando escuchar, Dios está en control, todo va a estar bien, Amén. tranquilo, el Señor está en control. Y eso es lo que te queremos decir en esta mañana. Todo va a Dios estar bien. está en control y todo va a estar bien. Así es. Tu medianoche se termina, tiene que tener un final. Tiene que tener. Porque mire, cuando se viene la medianoche, ¿qué viene de ahí? La madrugada Amanecer. y el amanecer. Un nuevo amanecer para ti. Dice la Biblia en el libro de Isaías 61. Levántate, resplandece, porque tu luz ha venido. Amén. Y la gloria del Señor te ha cubierto hoy. Amén. Así que recibe esta palabra, porque el Señor va a hacer que esa cárcel se mueva. Amén, En el nombre de aleluya. Jesús. Amén, Amén. hermanas. Nada más lo que quiero compartir, que lo que a mí me ayuda mucho en ese momento, puede ser un momento de debilidad porque somos humanos o Ajá. que haga duda, lo que más me ayuda es, aparte, ¿verdad?, de leer un versículo, una promesa de mi Padre Santo, decir, Señor, esta promesa tú me la diste a mí. Aleluya. Amén. Es, en serio, las alabanzas, las canciones, cantar mi alma, que mi alma cante y rompe ese miedo, Aleluya. el amor perfecto. Anoche el Señor en mi sueño me dijo, o sea, recibí una palabra con lo que está pasando con mi hija, y el mensaje que se me quedó en la mente cuando me levanté fue esta: el amor perfecto quita todo temor. Amén. Esa fue la palabra. Y dije, sí, cierto, Señor, sí, Amén. cierto, porque yo me voy a enfocar en tu amor. Así es. No me voy a enfocar en todo lo que está pasando. Aleluya. Amén. Eso se los dejo, hermanas, para que se fortalezcan. Amén. Amén. Amén, hermana Claudia. A pesar de tu circunstancia, haz dos cosas. Habla con Dios Amén. y alábale, alábale, Amén, amén. alábale. Aleluya. Y Amén. Dios mueve cielo y tierra Amén. por ti. Amén. Amén, hermana Así Elma. es, no hay nada imposible para él. En ese momento, como dijimos, no busques la opinión de no busques el consejo de tu amiga, no busques Amén. nada. Busca primeramente, porque en veces buscamos todas las salidas y luego al último lo buscamos a él. Cierto, No, es primeramente el Señor, y Él te va a dar la respuesta. Él Así tiene es. la respuesta para todo. Quizás al no te Señor. guste lo que el Señor dice, o el proceso por el que estás pasando, pero Él tiene el control. Y dice su palabra que todo obra para bien. Sus Amén. planes son mejores Amén, que los los de nuestros, nosotros. amén, siempre. Todo obra para bien. Todo Qué hermoso. obra para bien. Cuando estamos pasando por momentos difíciles,
no queremos escuchar esa palabra, es que todo obra para bien. No, yo quiero que ya, porque ha venido esto, pero no, Dios, bueno, Dios está en control. Amén. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso, Padre. Declaramos que esta palabra cayó en buena tierra. Aleluya. Cada corazón que ha estado escuchando en esta mañana es buena tierra. La semilla de tu palabra va a dar mucho fruto, y conforme vaya pasando el día y pasen los días, mis hermanas escuchen, mis hermanos se recuerden de esta palabra que hablamos hoy, Señor. Un testimonio, una palabra que alguna de nosotras habló, se queda en el corazón. Va a traer mucho fruto en el nombre de Jesús, Señor. Gracias porque, Señor, se rompen las cadenas, se abren las cárceles, Padre. Un de repente viene a sus vidas en el nombre de Jesús. En medio de su medianoche, Señor, tú vienes y sacudes las cárceles, sacudes, Señor, y se rompen las cadenas de sus hijos, de las ataduras, de las adicciones, en el nombre de Jesús. Hablamos liberación en tus hijos, hermana, que estás escuchando, sobre esos jóvenes, en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe por la sangre de Cristo. Declaramos que son arrestados por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo venga sobre de ellos, que comiencen a tener sueños en el nombre de Jesús, Señor, donde tu Santo Espíritu trate con tus hijos en esta mañana. Gracias te damos, Señor. Declaramos la victoria sobre tus hijos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Reciba esta palabra. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 10 de la mañana. Y el Señor le bendiga. Su programa de Mujeres Victoriosas. Dios les bendiga. Amén.